Buenos días, mi nombre es Jennifer Gil de la sección T1 de la materia Lenguaje y Comunicación 1. Antes de empezar, profesor, permiso para utilizar un material que conseguí de varias páginas y luego redacté con mis propias palabras. Es corto, pero me ayudará para guiarme en lo que será la exposición. Bueno, ahora sí comenzando. Les voy a hablar sobre la comunicación y la comunicación humana, que es una necesidad social fundamental en los humanos. El comunicado es un acto de interacción humana en el que dos o más integrantes realizan un trueque en recados mediante un lenguaje o forma de expresión, de forma que este desarrollo es dinámico y colectivo. La comunicación humana es muy importante en el campo de la conexión común, siendo la inicial forma de desarrollo cultural. Su instrumento es la comunicación oral, pero de esto se ve fortalecido a través del lenguaje no verbal, donde se incluyen las actitudes, pensamientos, las muecas, entre otros. Ahora los elementos del proceso comunicacional. Es aquel que se lleva a cabo entre un emisor y un receptor. El emisor difunde un recado conducido hacia el receptor y se lleva a cabo a través de un determinado conducto. Para que se encuentre una fase de comunicación se necesitan los siguientes elementos. El emisor, que es el individuo que transmite el recado. El mensaje, que es la información que se requiere transmitir, que es el sujeto que toma el recado. El canal, que es el centro corporal que se utiliza para enviar el mensaje. Código, idioma empleado para crear el mensaje. Continuando con los códigos que intervienen en el proceso comunicacional. El código es indispensable para el proceso social, sociable. Se lleva a cabo en efecto el emisor y el receptor o receptores, es decir, las partes involucradas en el comunicado deben usar un mismo código, de otro modo el mensaje permanecerá encriptado y sin comprender, como ocurre cuando algunos nos hablan en un idioma que desconocemos. Los códigos pueden ser lingüísticos o no lingüísticos. En el primer caso atañen al lenguaje y en el segundo caso proviene de las áreas ajenas. Por su parte, los códigos lingüísticos pueden ser de dos tipos, naturales u orales y escritos. Continuando con los tipos de comunicación, que existen diferentes tipos de comunicación y dar en manos de cuál sea el proceso comunicativo, intervengan en una serie de piezas u otro. Empezaremos por la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal o lingüística es básicamente, depende del uso de los términos para informarte con otros miembros y emitir un mensaje. La comunicación no verbal o no lingüística es básicamente un modelo de lenguaje gestual con el que comunicamos un mensaje a otras personas a través de un desplazamiento o muecas que hacemos con nuestro cuerpo. Según el número de participantes que intervienen en el proceso, tenemos intrapersonal, es comunicarte contigo mismo. Individual, se produce de un objeto a otro. Intergrupal, cuando interactúan dos o más personas del grupo. Intragrupal, cuando se comunican dos o varias personas, pero estas pertenecen al mismo grupo. Colectiva, cuando dos o más personas se intercambian mensajes. Comunicación masa o masiva. Cuando un único emisor lanza un mensaje a un conjunto de personas o a una audiencia, de esto se trata la comunicación masiva. Ahora, según el tipo de mensaje, tenemos lo que es privada. Cuando el mensaje lo dirigimos a un grupo cerrado de personas o receptores, y pública
es cuando transmitimos un mensaje a un grupo abierto de receptores. Continuamos con efectividad e importancia de la comunicación. La comunicación es un proceso afín a todas las estructuras de existencia, cuyo entendimiento se halla en la base de prácticamente todos los saberes humanos. Conseguir comunicar con efectividad es una apariencia clave para el buen caminar de las asociaciones y también para la satisfacción en cualquier campo individual y colectivo. Si quieres informarte con efectividad, conviene que tengas en cuenta que no importa tanto lo que dices, sino cómo lo dices. También es importante para entendernos y consiste en una capacidad que va más allá del vocablo y que involucra también al lenguaje no verbal como las muecas. Ahora tenemos lo que es la expresión, que es la representación o realización de una opinión, afecto o aspiración que se pretende dar o entender mediante el uso de bienes como la charla, la redacción o una acción corporal. Los tipos de expresión. Tenemos la expresión artística, que este es utilizado en el lenguaje artístico, la expresión literaria, que se da mediante el lenguaje literario, la expresión teatral es utilizado mediante el lenguaje teatral, la expresión corporal es un comportamiento exterior, natural o intencionado, que interpretan impresiones, sentimientos mediante el lenguaje corporal. Expresión facial es la manifestación de los sentimientos a través de la cara, o sea, la reacción que nosotros a veces generamos. Expresión sonora se da a través de señales acústicas y comprendibles, que son comprendibles. Importancia de la expresión. Es de gran importancia en el mundo académico, ya que de esto depende que nos formemos como buenos profesionales. La utilización de la misma lo aplicamos en todos los campos. Como estudiantes necesitamos aprender a expresarnos con naturalidad y transparencia. La información. La información es un concepto de datos con sentido que organiza el entendimiento de los seres vivos, especialmente del ser humano. Los tipos de información tenemos los siguientes, que son los más importantes. Tenemos la pública, que es la información que toda persona tiene derecho a manifestar por medio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento oral o escrito. Privilegiada. La información es un conjunto, esta información es un conjunto de datos orientados hacia un tema específico que están almacenados por cierto público que puede nutrirse de lo que profundiza. Privada. Es una información que la ley no permite divulgar, ya que afecta la intimidad personal, la seguridad nacional o simplemente es excluida por la ley. Interna. Es la información que circula al interior de una empresa u organización. Busca llevar un mensaje para mantener la coordinación de los distintos departamentos. Externa. Es la información que entra en una empresa u organización generando por diferentes vías externas, algunas veces solamente circulando en el medio de la espera de ser aprovechada por alguna entidad. Directa. La información puede ser vista como la organización de ciertos datos de un texto que abarca toda su extensión, además de proveer un análisis claro de lo que ocasiona en su surgimiento. Indirecta. La información puede considerarse un mensaje expreso con una serie de símbolos conformados por un conocimiento literal o abstracto del entorno. Selectiva. La información puede ser definida como el conjunto de datos o conocimientos prudentes organizados convenientemente. Semántica. Es aquella que puede transmitirse a través de afirmaciones verdaderas o falsas, y la semántica se refiere a todo relacionado con el significado. Y por último tenemos las fuentes de información, que se denominan a diversos tipos de documentos que contienen datos
útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Importancia de la información. Es uno de los operantes más preciados de los que organiza una empresa para crear una estrategia sustentable de negocio. Pero hoy más que antes o más que nunca, en una época en que la averiguación fluye de todas partes, es importante desarrollar un procedimiento para hallar noticias de principal cualidad e interpretarla correctamente. Comunicación en la red. Es una conexión que se realiza entre muchos equipos. Esta conexión está a través de distintos medios físicos, como pueden ser ondas electromagnéticas, microondas, ondas de luz, ondas de fibra óptica, y estos dispositivos siempre dan la cualidad principal, que es que van a estar conectados entre sí a través de un medio físico, y para que se comunican estos dispositivos para establecer una red y poder compartir información distinta de recursos, de servicios y etc. Entonces, esta red de comunicación se crea básicamente para distribuir información a través de toda la red de la cual está constituida nuestra red de comunicación. Eficacia de esta comunicación. Esto se refiere a la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se logra o se espera. La capacidad de transmisión indica el número de bits por segundo que se pueda transmitir a través de una conexión. A menudo se llama errónea velocidad de transmisión, que depende de la capacidad la capacidad y de otros factores, o ondas de banda, que es la amplitud de ondas utilizables. La tergiversación de este proceso en la cotidianidad. En la comunicación de la red hay una serie de factores que tienden a distorsionar los significados de los involucrados. En la cadena de transmisión codifican y decodifican, es decir, las personas dicen, expresan y lo que la otra entiende. Provoca tergiversación o malentendidos que se deben a menudo a una falla o a una falta de alineación del significado explícito e implícito entre el emisor y el receptor. Algunas personas son directas, otras esperan que se lean entre líneas. Y tenemos la comunicativa, que es el dínamo del buen clima organizacional, que permite optimizar los procesos laborales, las formas de negocio, mejora del desempeño personal y adquirir confianza para asumir los retos laborales de la actualidad. Finalidad de la comunicación. Está relacionada con las funciones del lenguaje, que son los factores que influyen en el acto comunicativo, para elaborar un discurso dependiendo del propósito u objetivo de nuestro mensaje. Así pues, cada función se centra en diversos elementos de la comunicación, como lo son el emisor, el receptor, el canal, el código, el mensaje y el contexto. Orígenes del proceso de la comunicación. Se originó a partir del momento en el cual el ser humano, en su lucha de supervivencia, se vio en la obligación de transmitir a quienes le rodeaban ideas, impresiones y sentimientos, para lo cual se valió la mímica, los gritos y las exclamaciones, lo que se consideró como su lenguaje biológico. Por aquí tengo las referencias bibliográficas de donde saqué la información y espero que les haya gustado. Muchas gracias, profesor.